Hola, muy buen día. Hoy resolveremos un ejercicio de termodinámica en el cual calcularemos la segunda presión de un gas al variar su temperatura. El ejercicio dice lo siguiente. Una cierta cantidad de gas se encuentra a una presión de 790 milímetros de mercurio y una temperatura de 25 grados centígrados. Calcule la presión que alcanzará si la temperatura se eleva hasta los 200 grados centígrados. Lo primero que hacemos es extraer nuestros datos. Tenemos la presión 1 de 790 milímetros de mercurio, nuestra temperatura 1 de 25 grados centígrados y nuestra temperatura 2 de 200 grados centígrados. Para poder resolver nuestro problema, hay que aplicar la ley de Gay-Lussac, la cual nos dice lo siguiente. Para una cierta cantidad de gas, al aumentar la temperatura, las moléculas del gas se mueven más rápidamente y por lo tanto aumenta el número de choques contra las paredes por unidad de tiempo, es decir que puede aumentar la presión ya que el recipiente es de paredes fijas y su volumen no puede cambiar. Gay-Lussac descubrió que en cualquier momento del proceso, el cociente entre la presión y la temperatura absoluta tenía un valor constante, para lo cual aquí viene lo que vamos a aplicar, que es esta fórmula de aquí. Supongamos que tenemos un gas que se encuentra a una presión 1 y a una temperatura 1 al comienzo de un experimento. Entonces, si variamos la temperatura hasta un nuevo punto, es decir, que puede que aumentemos la temperatura o la disminuyamos, la presión cambiará a una presión número 2. Entonces cumpliría lo que tenemos aquí. La presión 1 y la temperatura 1 van a estar en relación una vez que si cambiamos la temperatura, esta de aquí. Entonces, si pasamos nuestra temperatura 1 a otra temperatura, es decir, si le aumento la temperatura o la llegara a disminuir, nuestra presión 2 también va a resultar afectada. Que esta también es otra forma de representar la ley de Gay-Lussac, porque normalmente se representa como que la presión de esta forma. La presión dividida entre el tiempo es igual a K, que esto quiere decir que es constante. También puede representarte de esta forma. La presión es igual a K subíndice 3 por la temperatura. Pues donde P es la presión, T es la temperatura absoluta y K subíndice 3 es una constante de proporcionalidad. La ley de Gay-Lussac, al igual que la ley de Charles, está expresada en función de la temperatura absoluta, es decir, las temperaturas han de expresarse en Kelvin. Esto ya se los he dicho en los videos anteriores. Siempre que trabajamos con este tipo de leyes, hay que trabajar en grados Kelvin. Ahora, ¿cómo resolvemos nuestro problema? Tenemos los tres datos de la fórmula. Si nos damos cuenta, tenemos la presión 1, tendríamos esta, la temperatura 1, tendríamos esta, y la temperatura 2. Lo que nos falta es esto. Entonces simplemente despejamos para poder obtener este valor. Para lo cual, esto de aquí, al realizar la operación, nos va a dar un solo resultado. Entonces podemos incluirlo como si fuera una sola operación. Esto que estoy haciendo puede ser aplicado para cuando vas a despejar algunas cosas que son fórmulas mucho más grandes, para no confundirte entre las operaciones que se están haciendo. Y yo lo estoy aplicando aquí también. Vamos a englobar todo esto en un corchete para decir que esto es una división y es una sola operación. Entonces, estamos buscando la presión 2. Como está dividiéndose, esto de aquí está realizando la operación de división, lo vamos a pasar a multiplicar a esto de acá. Entonces nos quedaría que la presión 2 va a ser igual al resultado que se obtenga de la presión 1 dividido entre la temperatura 1 multiplicado por la temperatura 2. Algo muy importante que hay que hacer, como ya les mencioné, es convertir los grados centígrados a Kelvin. Entonces lo único que se hace es sumar a los 25 grados centígrados los 273.15 para que nos dé un resultado de 298.15 Kelvin. Lo mismo hacemos con los 200 grados centígrados.
Le sumamos los 273.15 y nos da 473.15 Kelvin. Ahora sí, lo siguiente que hacemos es sustituir los valores en la fórmula. Temperatura 2, 473.15 Kelvin. Presión 1, 790 milímetros de mercurio. Y temperatura 1, 298.15 Kelvin. Lo que nos da un resultado de 1253.69 milímetros de mercurio, que es la presión 2 que va a tener el gas al variar la temperatura hasta 200 grados centígrados. Eso ha sido todo, gracias por ver el video y te invito a suscribirte para que recibas las notificaciones sobre los nuevos videos sobre termodinámica, procesos de transporte y operaciones unitarias y transferencia de calor.